Moi buenas, aquí estoy outra vez na terraza de la librería Cafetería La Llocura de Mires del Camín, un sitio que, como podéis ver en el escaparate que tengo a la mi espalda, podéis atopar varios de los libros de los que yo falo. E hoy voy a falar dun libro que é probablemente un de los libros más vendidos na literatura asturiana. Y si bien non é un bestseller para los estándares del mercado, sí que é un long seller, porque lleva más de 20 años nas librerías y entá se sigue vendiendo. Este libro é Días de Muncho, de Antón García. Días de Muncho salió por primera vez en 1998, después de ganar el premio Josefa Xovellanos de novela, y narra alternando dos momentos na vida del protagonista. Un lle el final del verano de los 15 años, donde pasen cosas que lo marquen, y otro lle cuando vuelve al pueblo 20 años más tarde para el funeral del güelo. Para mí, Días de Muncho é unha novela fundamental na nuestra narrativa contemporánea, pero un lle pola súa bona factura narrativa y lo curiado del su lenguaje, y pienso que faría una estupenda película si se hiciera una adaptación. Y pero otro llao porque es la primera novela que trata el tema del éxodo rural y el abandono de los pueblos de una manera realista y madura, sin idealizaciones bucólicas. Esta visión del mundo campesino está representada un poco en la figura del güelo, que el niño durante su infancia tiene como un héroe mítico y al que poco a poco va empezando a ver las costuras humanas. Y al empar, esta adolescencia, esta pérdida de la inocencia del protagonista, coincide con la transición política a lo cabero de los años 70. Días de Muncho, para mí, y uno de esos libros que puedes leer una y otra vez y al que siempre a mí me presta volver y donde siempre atopo cosas nuevas. Con esto ya me voy a despedir, voy a llevaros un cachín de la novela. Y una parte del final de la novela, pero no un spoiler, Con alguna perra que tenía forrada mi mamá y lo que nos dejó Padrín, compremos un piso diminuto nunha caipindia donde llegaba la recendor de la mar. Una calle en sin ceres, una calle en sin asfaltar, en sin faroles, pero donde baixaba un desboi d'agua cada vegada que llovía un poco y que entregaban un reguero nel que desaguaban toles cases. Un segundo piso en sin ascensor, con un patio de lluces que era un patio de solombres. Una casa fría y fea a la que a dures penes mi mamá consiguió dar calor de llar. Ella quería que yo siguiera estudiando, pero no lo logró. Yo esperaba otra cosa de la ciudad, otra vida, otra luz, y lo que atopaba era un piso construido en una barriada miserable, mirando para unos prados abandonados, donde nos íbamos amontonando la xente que echaban de los pueblos, incapaces de adaptarse, faciendo todos porque no se nos notara na manera de falar que veníamos del monte, que un antepasado nueso muy cerca todavía cagaba en huerto y limpiaba el culo con una berza. Te prendimos a pesear con llave la puerta a casa, a sentir les voces del vecín, les cuelmes que llevaba cada tarde de algún neño. ¿Qué se puede esperar dun sitio onde el polvo de les cases lo barres pa dentro y non pa fuera, como fixiste siempre en pueblo? Y con esto ya cerramos. Muchas gracias por vernos. Si vos prestó el vídeo, compartilo, por favor. Y también nos prestaba que dejaréis un comentario poniendo qué libro es y que es capaz de leer y releer y al que siempre te presta volver. Hasta la próxima.